Todo esto ocurrió el día 27 de noviembre del año 2015. Tuve un paro cardíaco con un bloqueo del 95% de la arteria coronaria izquierda. Ese día, por la mañana, me disponía a acostarme porque luego tendría un turno de trabajo nocturno. Fue entonces cuando comencé a sentir un dolor en el pecho, el cual descarté pensando que tendría relación con una acidez estomacal. Pasados unos 10 minutos el dolor había desaparecido, por lo que me acosté. Creo que dormí alrededor de unas 4 horas, pero tenía ciertos problemas para conciliar el sueño, así que me levanté. Y cuando me levanté de mi cama, el dolor en el pecho comenzó a aparecer nuevamente. Pero esta vez era mucho más intenso y no desaparecía. Comencé a sudar, un sudor frío, y a sentir náuseas. Entonces fue cuando me di cuenta que podría estar teniendo un infarto y llamé rápidamente al 911. Los paramédicos no tardaron en llegar, tal vez unos 5 minutos, y ya estaban allí en mi apartamento. Se sentaron junto a mí, en mi cama, y yo les dije que estaba pensando que podría estar teniendo un ataque al corazón. Mientras tanto, el dolor empeoraba lentamente y después de unos 5 minutos comencé a notar que perdía la audición. Siguiente a esto, perdí mi visión periférica y todo comenzó a oscurecerse. Luego perdí la sensibilidad en ambos brazos, justo por encima de mis codos, así que comencé a sacudir mis brazos diciendo: no puedo sentir mis brazos. Y fue entonces cuando caí inconsciente. La sensación fue como sentir que caía fuera de mi cuerpo. Sentía como si algo me hubiera arrancado de mi cuerpo. Pasaron un par de segundos más y simplemente volví a retomar mi conciencia normal. Diría como que me desperté, pero al ser consciente de mi entorno, ya no estaba donde estaba normalmente. Yo me encontraba en algún otro reino. Al principio no sabía que había muerto porque estaba totalmente consciente. Yo en esta experiencia puedo destacar que fui más consciente y tuve más estado de alerta de lo normal en mi vida. Mis pensamientos eran muy claros. No se sentía como si estuviera en un estado de ensueño o algo similar a ello. Era totalmente consciente y estaba totalmente alerta, mucho más que incluso en el mundo físico. Esto es algo que me sorprendió mucho. Yo estaba totalmente asombrado y maravillado con mi entorno. Lo que tenía a mi alrededor era algo como una niebla de un color verdoso. Y de un lado había un nivel de luz muy tenue, muy bajo, que parecía venir de detrás de esa niebla, y esto era como si me encontrara en una especie de vacío, solo con esta niebla verdosa y una luz lejana que estaría tras de todo ello. Solo me tomó unos momentos darme cuenta de que yo había muerto. Me vi a mí mismo en una posición sentada y sin ningún tipo de dolor. Todo dolor había desaparecido y me sentí como si estuviera rodeado y envuelto en esta cálida niebla, en un cálido manto de niebla. Me encontré sentado en esta neblina verde, totalmente solo. Podía ver que era transparente, translúcida. Recuerdo mover mis brazos y apenas poder distinguir el contorno de ellos. Solo podía distinguir el contorno de mi cuerpo y a través de él podía percibir el fondo. También podía ver que mis piernas tenían venas o líneas de diferentes colores que las atravesaban.
Yo estaba en ese momento tan alerta, en un estado tan observador, y quería recordar todo lo que pudiera. Era como sentir que estuviera sentado al lado de mi cama, aunque no podía verla, y sabía que los paramédicos estaban trabajando en mí. Estaba tan consciente y tan alerta. 1.000.000 de pensamientos pasaban en esos momentos por mi mente, y yo estaba terriblemente asombrado y sorprendido. Simplemente me senté allí, sin querer moverme, porque pensé que si me movía tal vez no podría volver. Y en esos momentos es cuando fui consciente verdaderamente de que no quería quedarme allí. Después de darme cuenta de que yo estaba muerto, en cierta forma me molesté y me volví algo aprensivo. No sentía que era mi hora de irme. Yo estaba asombrado de entender que no morimos y que nuestra conciencia sigue viva después de que muere nuestro cuerpo físico. Pero aún así yo quería volver. Así que estuve sentado allí por lo que a mí me parecieron unos 20 minutos. Toda esta novedad por la situación se fue disipando rápidamente cuando entendí de lo permanente que era esto y de que tal vez no iba a regresar. Entonces yo estaba diciendo para mis adentros, no, oh no. Y estaba muy turbado porque la forma en que me sentía era maravillosa, aunque quería volver. No sentía ningún tipo de dolor. Yo estaba tan consciente y tan alerta, estaba en este lugar tan hermoso, fue tan surrealista, pero no estaba realmente listo para dejar el mundo físico. Así que, aunque no soy una persona religiosa, me senté allí simplemente esperando y rezando para que los paramédicos pudieran traerme de vuelta a mi cuerpo. Mientras esto ocurría, diría que me quedé como dormido en ese otro lado, y en ese estado de sueño sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Era consciente de que estaba soñando en un estado de sueño y de que comenzaba a estar de vuelta en mi cuerpo. Así que, de forma instantánea, una sensación de alivio por esto se apoderó de mí. No sé realmente cuánto tiempo pasó en el que estuve así. Tal vez segundos o un minuto. Yo solo sé que simplemente volví a la conciencia estando acostado ya en mi cama y rodeado por los paramédicos. El paramédico que estaba arrodillado a mi lado en la cama me dijo que mi corazón se había detenido. Yo solo lo miré y me quedé sin palabras, pero ya lo sabía. Escuché a otra paramédica decir que mi corazón se había detenido por 1 minuto. Todo esto, extrañamente, sucedió en poco más de 1 minuto. Yo me quedé asombrado por este hecho porque sentí que había estado allí para siempre, como si el tiempo se hubiera estirado. Como dije, yo había sentido que habían pasado algo así como al menos 20 minutos. Me pareció estar esperando una eternidad a que los paramédicos me revivieran. Pero descubrí al volver que mi corazón solo se había detenido por 1 minuto, y esto fue para mí algo muy difícil de creer y de entender. Pero así ocurrió. Otra cosa interesante que no he dicho es que en ese otro lado mi visión era perfecta. Mi visión diaria en realidad es muy pobre, por lo que necesito anteojos. Sin embargo, allí mi visión era perfecta. Otra cosa curiosa que no he dicho es que en esta experiencia no escuchaba absolutamente nada, pero sin embargo podía escucharme hablar a mí mismo, porque recuerdo haber preguntado en algún momento en voz alta, ¿morí? Y después me di cuenta de que había muerto y me escuché decir esto alto y claro. Y es curioso también el haber percibido esa especie de luz tras la neblina verde. Era una luz, como he dicho, muy tenue, que parecía provenir de un área más allá de donde me encontraba sentado.
y era como estar sentado en una habitación con las luces muy bajas. Mis sensaciones fueron de mucho asombro, también de tranquilidad, pero también por volver sentía cierta aprensión a quedarme allí. Estaba molesto, no sentía que ese era mi momento de partir. Al volver, cuando los paramédicos pudieron reanimarme, comencé a sentir un gran dolor físico nuevamente. Luego fui trasladado al centro cardíaco del hospital, en donde debieron colocarme 2 stents en el corazón, porque este estaba bloqueado en un 95%. Estos stents ya llevan más de 5 años allí, sin ningún tipo de problemas afortunadamente. Cambié mi dieta y ahora hago ejercicio. Esto fue para mí una gran llamada de atención y siento que tengo mucha suerte de estar vivo. Yo no puedo agradecer lo suficiente a los paramédicos y al personal del hospital por haberme salvado la vida. Y de esto aprendí que debo cuidarme mejor y ya no dar la vida por sentada. Pero además, yo aún hoy soy agnóstico, porque allí en ese otro lado no vi a nadie, pero sí que tengo la certeza de que hay una vida tras la muerte. Yo siempre, a pesar de mi agnosticismo, sentí que no podíamos simplemente dejar de existir. Eso siempre es algo que me había molestado dentro, y hoy puedo estar seguro de que eso no ocurrirá nunca. También esta experiencia me dejó una sensación de cercanía con todos, por lo cual trato mucho mejor a las personas, con mucho más respeto. Soy mucho más cuidadoso con la forma en que trato a los demás. La conciencia no muere cuando muere el cuerpo físico. Simplemente seguimos adelante, y yo alcancé a ver esto. Después de lo que me ha tocado vivir, sé que todo es posible y soy mucho más abierto de mente.